En un rincón lejano del universo, en el planeta Zorath, gobernaba una reina alienígena llamada Salena. Ella era conocida por su inteligencia y fuerza, temida por muchos, admirada por algunos. En su mundo, las criaturas eran inmunes a la fragilidad humana, tan avanzadas que ni siquiera pensaban que un ser como los humanos pudieran tener influencia sobre ellos. Sin embargo, todo eso cambió el día que Salena conoció a Aarón, un joven humano que se encontraba accidentalmente en Zorath tras una misión de exploración espacial. Aarón no era un simple explorador. Era alguien que, por alguna razón desconocida, había sido elegido para tener un impacto extraordinario en el destino de Zorath. Al principio, Salena lo observó con desdén, como lo haría una reina que se sabe superior. Pero algo en él la desconcertó. A pesar de ser un humano, parecía tener una energía y una conexión con el universo que no podía ignorar. Los habitantes de Zorath eran conocidos por sus avances científicos, especialmente en genética y biotecnología, y habían logrado dominar el proceso de reproducción de manera que era casi perfecto. Sin embargo, la reproducción en Zorath no se basaba en la simple unión de seres, sino en un proceso controlado y complicado que debía llevarse a cabo con una especie adecuada. Salena, cansada de la monotonía de su propio mundo, decidió hacer algo audaz y desconocido, probar la fusión entre su raza y los humanos. Al principio, el plan parecía loco, pero los expertos de Zorath le aseguraron que era posible, aunque improbable que una criatura tan avanzada como ella pudiera quedar embarazada por un humano. Sin embargo, lo hizo. El primer intento resultó exitoso, y Salena quedó embarazada en el primer intento. A pesar de su capacidad para prever todos los posibles resultados, nunca imaginó que algo tan impredecible sucediera. Al principio, la reina alienígena no sabía cómo reaccionar. Se sentía furiosa, no porque estuviera embarazada, sino porque había sido tomada por sorpresa, algo que nunca había permitido. El embarazo, algo tan común en otras especies, se convirtió en un misterio para ella. ¿Cómo pudo un humano, con tan pocos avances biológicos en comparación, lograr lo que muchos en su propio mundo no podían? El secreto de Aarón era algo que ella aún no comprendía. ¿Era él especial? ¿O fue solo suerte? El hecho de que un humano pudiera embarazarla tan fácilmente comenzó a desafiar las leyes de la biología y la genética en Zorath. Aarón, por su parte, se encontraba completamente perplejo. Él nunca había pensado que su encuentro con la reina alienígena llevaría a algo tan inesperado. Durante su estancia en Zorath, había notado una tensión creciente entre él y la reina. Aunque había un respeto mutuo, algo más comenzaba a desarrollarse. Sin embargo, él no estaba preparado para las consecuencias de sus actos. Los habitantes de Zorath se enteraron rápidamente del embarazo de Salena. Algunos estaban asombrados por la singularidad de la situación, mientras que otros murmuraban preocupaciones sobre la mezcla de sus genes con los humanos. Había una gran incertidumbre sobre lo que significaba este evento para el futuro de su mundo. Algunos creían que podía ser la clave para una nueva era, mientras que otros temían que las consecuencias fueran desastrosas. La reina, mientras tanto, estaba furiosa. No por el embarazo en sí, sino por la falta de control. Un ser como ella, que había sido capaz de dominar tantas facetas del universo, había sido derrotada por la biología humana de una manera tan simple y directa. ¿Cómo pude haber permitido esto?, se preguntaba Salena mientras caminaba por los oscuros pasillos de su palacio. Sus ojos brillaban con ira, pero también con una curiosidad inesperada. Mientras tanto, Aarón se encontraba en su propia celda, preguntándose qué haría ahora. ¿Sería esto el comienzo de una nueva era, una era de paz entre las especies, o algo mucho más complicado? Y así comienza la historia, llena de misterio, frustración y, tal vez, una oportunidad para que dos mundos tan diferentes encuentren algo común. Pero lo que aún está por verse es si Salena logrará controlar la situación o si las fuerzas en juego desbordarán incluso su inteligencia y poder. La historia sigue, y los desafíos están lejos de terminar. Salena no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Mientras recorría las vastas habitaciones de su palacio, rodeada de luces tenues y tecnología avanzada,
algo en su mente estaba quebrado. Todo en su vida había sido cuidadosamente planeado, desde su ascenso al trono hasta la creación de su especie. Pero ahora, con un simple humano en su mundo, todo había cambiado. ¿Qué significaba esto para Zorath? ¿Y qué haría ella con este inesperado ser en su vientre? Aarón, en su celda, también se encontraba sumido en sus propios pensamientos. Al principio, todo lo que quería era explorar el planeta Zorath, estudiar sus extrañas costumbres y avanzar en su misión científica. Pero lo que comenzó como un simple encuentro casual con la reina alienígena había tomado un giro inesperado. Ahora, sentía una conexión con Salena que no podía explicar, aunque no entendía lo que estaba sucediendo. No sé si soy el primer humano en este planeta, pero me siento diferente, pensaba mientras se sentaba en el suelo frío de su celda, mirando las estrellas a través de una pequeña ventana. ¿Por qué Salena reaccionó así? ¿Qué pasa con nosotros? El Consejo de Zorath, compuesto por los más sabios de la especie alienígena, se reunió para discutir lo que estaba sucediendo. La noticia del embarazo de Salena había recorrido el planeta como un incendio forestal. Algunos veían esto como una señal de que sus esperanzas de un futuro unido con otras especies estaban finalmente a su alcance. Otros, sin embargo, sentían que este evento podría ser la perdición de Zorath. Entre los miembros del consejo, Zoratar, un anciano líder que había visto más guerras que cualquier otro ser de su raza, se mostró preocupado. No podemos ignorar lo que ha sucedido. Esto podría ser el principio de una nueva era, o la caída de todo lo que conocemos. Una fusión de especies tan inusual podría traer tanto bendiciones como maldiciones. Salena, que había permanecido en silencio durante la reunión, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de duda y furia. No puedo permitir que esto sea un error. Mi instinto me dice que este humano, Aarón, es clave para algo mucho más grande. No importa lo que otros piensen. Zoratar la miró fijamente, reconociendo la fuerza que Salena siempre había tenido. Pero también entendía los riesgos. Reina Salena, no podemos subestimar las fuerzas que has desatado. El embarazo no solo es algo biológico, es algo que podría desafiar todas las leyes de la naturaleza. Tal vez sea mejor que revaluemos nuestras decisiones. Salena apretó los dientes. No se trata de evaluar decisiones. Se trata de poder entender lo que está pasando y, sobre todo, de no dejar que el miedo dicte nuestro destino. Mientras la reina tomaba su decisión, Aarón se encontraba con sentimientos encontrados. En Zorath, su presencia no era la de un simple visitante. En algunos rincones del planeta, ya lo veían como una especie de figura mítica, alguien que podría ser parte de algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, en su corazón, Aarón se sentía profundamente solo. Un día, mientras estaba en una de las habitaciones de palacio, un extraño visitante apareció ante él. Era una criatura de aspecto imponente, con una armadura metálica que brillaba con destellos de luz. Soy Kelgar, enviado del consejo, dijo con una voz grave. La reina Salena desea hablar contigo. Aarón no pudo evitar sentir una ligera inquietud. Aunque había hablado con Salena antes, nunca había sido convocado de esa manera. El hecho de que el consejo enviara a alguien tan importante para llevarlo ante ella le dio un sentimiento extraño de incertidumbre. Cuando llegó a la cámara de la reina, Salena lo esperaba. Su rostro, normalmente serio, mostraba una mezcla de emociones que Aarón no podía leer. Aarón, lo que hemos comenzado no es algo que pueda ignorarse. Lo que has hecho ha cambiado mi vida y la de mi pueblo para siempre. Ahora, debemos enfrentarlo juntos. Aarón respiró hondo. No entiendo lo que pasa, Salena. Ni siquiera sé si es algo que debía ser. Pero, ahora que estoy aquí, ¿qué podemos hacer? Salena caminó hacia él con paso firme. Lo primero que debes entender es que este embarazo no es solo biológico. Es algo mucho más grande. Las especies que se cruzan de esta manera, pueden desencadenar poderes que ni siquiera yo puedo controlar. ¿Poderes? Aarón preguntó,
su corazón acelerado. Salena asintió. Sí. La mezcla de nuestras especies podría traer un nuevo poder a Zorath. Tal vez incluso la clave para la supervivencia de mi raza. Pero también existe un riesgo. Y tú, Aarón, juegas un papel crucial en todo esto. Tal vez no lo entiendas, pero necesitamos tu ayuda. Aarón se sintió abrumado por lo que escuchaba. No estaba preparado para ser parte de algo tan grande. Sin embargo, había algo en los ojos de Salena, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, que lo hizo sentir que no podía rechazarla. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Juntos descubriremos lo que sigue. Pero primero, debemos aprender a controlar lo que hemos desatado. Y para eso, necesitarás comprender nuestra cultura, nuestra historia. Solo así podremos encontrar un camino. Y así, sin saber completamente a dónde los llevaría esta alianza inesperada, Aarón y Salena se adentraron en una nueva aventura, un viaje lleno de secretos, descubrimientos y desafíos que pondrían a prueba tanto sus habilidades como su voluntad de cambiar el destino de Zorath. A medida que los días pasaban, Aarón y Salena comenzaron a trabajar juntos, enfrentando las incertidumbres que su inesperada unión había traído. El embarazo de Salena no solo alteraba el curso de su vida, sino que también dejaba una marca en todo Zorath. Las tensiones entre los miembros del Consejo crecían, y las dudas sobre el futuro del planeta se intensificaban. Sin embargo, Salena sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que había comenzado debía seguir su curso. Una tarde, mientras Salena y Aarón se encontraban en una de las salas más remotas del palacio, rodeados de tecnologías avanzadas, la reina alienígena le explicó más sobre los antiguos secretos de Zorath. En nuestros primeros días, nuestra raza fue muy diferente, comenzó Salena, mirando una pantalla holográfica que mostraba antiguas escrituras y mapas de Zorath. La unión de diferentes especies siempre fue algo que buscamos, pero jamás imaginamos que sería con una especie tan ajena a nosotros como los humanos. Aarón escuchaba atentamente, intentando comprender lo que Salena le estaba diciendo. Entonces, ¿esto no es algo que simplemente haya sucedido? ¿Se trata de algo más antiguo, algo que había sido planeado? Salena asintió lentamente. En cierto modo, sí. Sabíamos que, eventualmente, las estrellas nos llevarían a un encuentro con otras especies. Pero nunca pensamos que los humanos, seres tan jóvenes y aún tan primitivos en comparación con nosotros, jugarían un papel tan decisivo. La mezcla de nuestras especies podría traer algo extraordinario. Pero también conlleva un peligro. Aarón frunció el ceño, buscando más respuestas. ¿Qué tipo de peligro? La energía que generamos al unirnos, la fuerza que fluye entre nosotros, es algo que puede ser increíblemente poderosa, o destructiva, explicó Salena, su mirada intensa. Nuestras especies están tan evolucionadas que cualquier fusión podría desencadenar efectos que ni siquiera los mejores científicos de Zorath pueden prever. Si no aprendemos a controlar esta energía, podríamos destruir todo lo que hemos construido. Aarón, aunque impresionado, no podía evitar sentirse abrumado por la responsabilidad. Pero, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Qué puedo hacer yo? Salena lo miró fijamente, un brillo de determinación en sus ojos. Eso es lo que necesitamos descubrir. Tú eres más que un humano cualquiera, Aarón. Hay algo en ti que no entiendo por completo, pero está claro que tu presencia aquí no es una coincidencia. Puede que tu vínculo conmigo sea el catalizador que necesitamos. Aarón no sabía cómo responder. Había llegado a Zorath como un simple explorador, sin imaginar que se vería atrapado en una lucha cósmica por el destino de todo un planeta. Pero ahora, al ver a Salena tan decidida y, por extraño que pareciera, tan vulnerable, algo en su interior despertaba. Si algo podía salvar a Zorath, él estaba dispuesto a intentarlo. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió y una figura apareció. Era Kelgar, el mensajero del consejo. Reina Salena, Aarón, el consejo ha tomado una decisión, dijo con voz grave. Se llevará a cabo una reunión crucial. Todos los líderes de Zorath estarán presentes.
Este asunto no puede seguir en manos de unos pocos. Salena asintió sin cambiar su expresión. Llévanos al consejo, Kelgar. Es hora de que todo Sorat sepa lo que está en juego. Aarón y Salena se levantaron y siguieron a Kelgar a través de los pasillos del palacio, que se extendían como un laberinto de tecnología y estructuras imposibles. El silencio entre ellos era tenso, pero Aarón no podía dejar de pensar en lo que Salena había dicho. Algo en su interior, alguna chispa de esperanza, lo mantenía firme. Si realmente su vínculo con ella era tan importante para el futuro de Sorat, no podía dejarla sola en esta misión. Finalmente llegaron a la sala del consejo, un vasto espacio rodeado de pantallas holográficas que mostraban imágenes de todo el planeta. Los líderes de Sorat, de diferentes razas y especialidades, se encontraban reunidos en un círculo. Todos miraron a Salena cuando entró, y sus miradas se tornaron aún más expectantes al ver a Aarón a su lado. Reina Salena, Aarón, comenzó Soratar, el líder anciano que había expresado sus temores anteriormente. El Consejo ha debatido largamente sobre la fusión de nuestras especies. Muchos de nosotros sentimos que este es un momento crucial, y debemos actuar con rapidez. Pero la incertidumbre sobre los efectos de esta unión es demasiado grande para ignorarla. Salena, con una determinación inquebrantable, se adelantó. Entiendo sus temores, pero no podemos detenernos ahora. Lo que hemos comenzado no es algo que podamos deshacer. La unión entre nosotros, Aarón y yo, es la clave para el futuro de Sorat. Y si no aprendemos a controlar lo que hemos desatado, nuestra especie estará condenada. Kelgar intervino. Reina Salena tiene razón. La energía generada por la fusión de sus razas podría cambiar la naturaleza misma de Sorat. Pero también hay riesgos. Sabemos que nuestra tecnología está avanzando, pero no podemos predecir todos los efectos. Necesitamos más tiempo para estudiar la relación entre Aarón y la reina. Aarón miró a Salena, sintiendo como el peso de la situación recaía sobre él. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó, su voz resonando en la sala silenciosa. Salena lo miró fijamente. Necesito que confíes en mí, Aarón. Esto no es solo una cuestión de biología o ciencia. Es una cuestión de confianza. Tú y yo debemos aprender a controlar lo que hemos desatado. Solo juntos podremos encontrar el equilibrio. Aarón asintió lentamente, comprendiendo que su destino estaba ahora entrelazado con el de Sorat. Había sido un accidente al principio, pero ahora sabía que su presencia aquí no era casualidad. Junto a Salena, tendría que enfrentarse a lo desconocido, descubrir lo que los unía y, tal vez, salvar no solo a su mundo, sino a toda una galaxia. El silencio que siguió a las palabras de Aarón se rompió por el sonido de las pantallas holográficas que parpadeaban y cambiaban. Todos los ojos en la sala del consejo estaban fijos en él, aunque muchos aún no comprendían completamente su papel en esta historia. Sin embargo, la presencia de Aarón, aunque inusual y desconcertante, se había convertido en una pieza esencial en este complicado rompecabezas. Salena dio un paso al frente, su postura imponente como siempre. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que creen, comenzó. Esta unión no es solo un accidente biológico, es un punto de inflexión en la historia de Sorat. Pero para que podamos avanzar, necesitamos aprender a unirnos de manera efectiva. El vínculo con Aarón podría ser la clave para desbloquear una energía desconocida, algo que podría salvarnos o destruirnos. Soratar, el anciano líder del consejo, frunció el ceño y cruzó los brazos. Reina Salena, todos entendemos la magnitud de la situación. Pero no podemos permitirnos actuar impulsivamente. Como ustedes saben, las especies que se cruzan a veces crean desequilibrios, algo que puede ser irreversible. Lo que suceda aquí podría tener consecuencias en toda la galaxia. Aarón sintió el peso de las palabras de Soratar. Nunca imaginó que, por su simple presencia, se había convertido en una fuerza que podría alterar tanto el destino de un planeta y sus habitantes. Miró a Salena, quien estaba a su lado, con una mezcla de confianza y preocupación en su rostro. ¿Qué propones, Soratar?, preguntó Salena, su tono firme.
nos sentamos y esperamos a que algo terrible ocurra, o intentamos hacer lo que nunca antes habíamos hecho. Si no nos arriesgamos, Zorath podría estar condenado a un futuro de inacción. La sala se llenó de murmullos mientras los líderes debatían entre sí. Cada uno tenía su propia perspectiva, y el miedo a lo desconocido se palpaba en el aire. Aarón, aunque fuera un humano en un mundo alienígena, sentía que tenía que tomar una decisión. No solo por él mismo, sino por todos aquellos en este planeta que estaban luchando por algo mejor. Salena tiene razón, dijo Aarón de repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo por hablar en voz alta. Quizás nunca seremos capaces de controlar completamente lo que hemos desatado. Pero si no lo intentamos, entonces Zorath no tendrá oportunidad alguna. Debemos actuar. El consejo se quedó en silencio, mirándose entre sí, sin saber si debían aceptar las palabras de un humano. Pero el tono de Aarón, lleno de sinceridad y determinación, hizo que algo cambiara en ellos. Salena lo miró con una leve sonrisa, como si, por primera vez, el peso de la situación pareciera menos pesado. Finalmente, Zorath habló, su voz grave. De acuerdo, Aarón. Intentaremos tu propuesta. Pero, recuerden, esto podría ser nuestra perdición. Si algo sale mal, no habrá vuelta atrás. La tensión en la sala era palpable. Todos sabían que las palabras de Zorath eran ciertas. La fusión de sus especies, tan antigua y peligrosa, podría traerles poder, pero también destrucción. Sin embargo, en ese momento, todos parecían entender que el futuro de Zorath ya estaba más allá de sus manos. Días después, Salena y Aarón comenzaron a realizar los primeros experimentos para controlar la energía generada por su unión. En las vastas instalaciones científicas de Zorath, rodeados de tecnologías desconocidas para Aarón, comenzaron a estudiar los efectos físicos y energéticos de la relación entre ellos. Los científicos de Zorath, aunque cautelosos, trabajaron junto a ellos, utilizando todo el conocimiento que poseían para ayudarles a comprender cómo funcionaba este poder. A medida que avanzaban, Aarón notaba que algo extraño sucedía dentro de él. No solo en su cuerpo, sino también en su mente. Había momentos en los que sentía una conexión con Salena más allá de lo físico, como si pudiera sentir sus pensamientos y emociones sin hablar. Era una sensación confusa, desconcertante, pero también poderosa. Esto no es normal, le dijo Aarón a Salena un día mientras ambos se encontraban frente a una pantalla que mostraba una lectura energética inusual. Siento que puedo entenderte, incluso sin palabras. Salena lo miró, sorprendida pero intrigada. Yo también lo he notado. Tal vez, este vínculo está evolucionando de una manera que ni siquiera yo había anticipado. Es como si nuestra conexión estuviera creando algo nuevo. Aarón asintió, mirando la pantalla. Es como si estuviéramos fusionando nuestras mentes. Eso no es imposible, dijo Salena pensativa. El entrelazamiento de nuestras especies podría ir más allá de la biología. Tal vez estamos comenzando a compartir pensamientos, sentimientos, recuerdos. Algo más allá de lo físico. ¿Y si eso es lo que necesitamos? Tal vez esa conexión es la clave para entender lo que debemos hacer, sugirió Aarón. Salena lo miró profundamente, su rostro serio pero lleno de una determinación que Aarón nunca había visto antes. Si eso es lo que necesitamos, entonces debemos aprender a controlarlo. Debemos aprender a manejar este vínculo antes de que se nos escape de las manos. A partir de ese momento, los días pasaron rápidamente mientras ambos intentaban comprender y controlar el poder creciente entre ellos. Pero, a medida que avanzaban, también comenzaron a notar que no solo su conexión se estaba intensificando, sino que también había cambios en la sociedad de Zorath. Había quienes los apoyaban con esperanza, mientras que otros, temerosos del poder que estaban despertando, comenzaron a planear en secreto cómo podrían detenerlos. Lo que hemos desatado no es solo un vínculo entre tú y yo, Aarón. Es algo mucho más grande, dijo Salena una noche, mirando al horizonte estrellado desde su palacio. Estamos viendo una nueva era en Zorath, y no todos los que nos rodean están listos para lo que esto podría significar.
Aarón, mirando también las estrellas, sintió una sensación extraña. Sabía que las cosas iban a cambiar para siempre. Y aunque no comprendiera completamente el alcance de lo que estaban haciendo, sabía que, sin importar lo que sucediera, él no podía dar un paso atrás. Los días se convirtieron en semanas, y la presión sobre Aarón y Salena creció. La atmósfera en Sorat era tensa, y las divisiones entre los que apoyaban su vínculo y los que temían las consecuencias aumentaban. Pero algo más también estaba sucediendo. La energía generada por su unión comenzaba a manifestarse de maneras que ni ellos ni los científicos de Sorat podían explicar completamente. En un laboratorio aislado, bajo las luces frías de las pantallas interactivas, Salena y Aarón trabajaban codo a codo, intentando controlar una explosión energética que había surgido inesperadamente. Sus manos se movían con rapidez, ajustando los controles y observando las lecturas en las pantallas. Aarón sentía la electricidad en el aire, pero también algo más, una conexión que iba más allá de lo físico. «Cuidado, Aarón. No toques esa parte», gritó Salena, al ver que una fluctuación inusual comenzaba a formarse frente a ellos. El poder que generaban era impredecible, como una fuerza viva que no podían dominar por completo. Aarón retrocedió, pero en el mismo momento, una intensa corriente de energía pasó por él y Salena, uniendo sus cuerpos de manera inesperada. Un destello de luz cegadora llenó la habitación, y por un instante, Aarón tuvo la sensación de que su mente y la de Salena estaban completamente fusionadas. ¿Lo sientes?, preguntó Salena, sus ojos reflejando la misma sorpresa y confusión. Esto es diferente. Aarón asintió, sintiendo que algo profundo y misterioso se estaba desencadenando. Es como si todo lo que hemos experimentado hasta ahora estuviera conectándose en un solo punto. Es como si estuviéramos viendo el mismo futuro. Salena se apartó de él, con la expresión seria. Esto no puede seguir de esta manera. No podemos permitir que esta energía nos consuma. Si perdemos el control, podría ser el fin de Sorat, de nosotros y de todo lo que conocemos. Aarón la miró con determinación. No vamos a dejar que eso suceda. Tal vez lo que estamos sintiendo es la clave para entender cómo manejar este poder. Tal vez nuestra conexión, aunque sea peligrosa, tiene un propósito. Salena lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Si tienes razón, Aarón, entonces debemos aprender a controlarlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en los pasillos del Consejo de Sorat, las tensiones seguían creciendo. Los líderes divididos en facciones discutían sobre cómo proceder. Algunos querían cerrar el acceso a la energía generada por Aarón y Salena, temiendo que continuara creciendo sin control. Otros creían que era la única oportunidad para salvar a su mundo, y que debían arriesgarlo todo. Una noche, mientras la ciudad de Sorat estaba envuelta en la oscuridad, un grupo de líderes disidentes se reunió en secreto. Entre ellos estaba Talara, una líder influyente que había sido amiga cercana de Salena en el pasado, pero ahora veía el vínculo de Salena con Aarón como una amenaza. Esto no es natural, murmuró Talara, con una mirada preocupada. No podemos permitir que un ser humano controle nuestra energía. Necesitamos detenerlos antes de que nos destruya a todos. Pero no todos compartían su preocupación. Borak, un joven líder con una visión más abierta hacia el futuro, miró con escepticismo. ¿De qué estamos hablando aquí, Talara? Este vínculo no es una maldición, es una oportunidad. ¿No ves? Es nuestra chance para avanzar, para alcanzar nuevas alturas que jamás imaginamos. Pero no podemos permitir que algo tan peligroso siga sin control, insistió Talara, su tono grave. Si esa energía se sale de las manos, podría ser el fin de Sorat. Y no solo de Sorat, sino de todas las civilizaciones de la galaxia. En ese momento, Salena y Aarón estaban completamente concentrados en el laboratorio. No sabían que, fuera de las paredes de su refugio, las fuerzas políticas de Sorat se estaban moviendo rápidamente para decidir su destino. Las noticias sobre sus experimentos y las manifestaciones de poder empezaban a extenderse por toda la ciudad, y cada vez más personas se dividían sobre qué hacer con ellos. En la madrugada,
Aarón se despertó repentinamente de una pesadilla. En su sueño, veía cómo la energía que él y Salena habían liberado se expandía por todo Sorat, arrasando con todo a su paso. Despertó sudoroso, su mente abrumada por la imagen de un planeta destruido por su propia existencia. Corrió al laboratorio para hablar con Salena, temiendo que la pesadilla pudiera ser una premonición. Salena, dijo apresuradamente, no sé si esto es un error. Estoy empezando a pensar que si seguimos con esto, podríamos estar haciendo más daño que bien. Salena lo miró, reconociendo la angustia en su voz. Yo también he tenido mis dudas. A veces me pregunto si realmente estamos haciendo lo correcto. Pero no podemos retroceder. No después de todo lo que hemos aprendido. Aarón la miró intensamente, con una mezcla de miedo y esperanza. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Salena suspiró profundamente. Debemos continuar. Pero con cuidado. Necesitamos saber exactamente cómo funciona esta conexión, cómo controlarla antes de que se nos escape de las manos. A medida que el día avanzaba, el Consejo de Sorat convocó una nueva reunión para discutir el futuro de Aarón y Salena. El destino del planeta estaba en juego, y todos los ojos estaban puestos en ellos. Mientras tanto, los rumores sobre la creciente energía, y sobre el vínculo único entre Salena y Aarón, se extendían más allá de los confines de Sorat, y muchas otras civilizaciones comenzaron a interesarse por lo que estaba sucediendo en el planeta alienígena. Pero una cosa estaba clara, las decisiones que tomaran en los próximos días cambiarían no solo el destino de Sorat, sino el de todo el universo. El destino de Sorat estaba colgado de un hilo. Salena y Aarón, unidos más que nunca, sabían que la energía que compartían podría ser la clave para salvar su mundo, o destruirlo. El Consejo de Sorat había tomado una decisión, permitirían que la unión entre ellos siguiera, pero con condiciones estrictas. Salena se encontraba frente a Aarón, su mirada decidida. Tenemos que ser responsables con lo que estamos creando. Si esto puede cambiar el curso de la historia, entonces debemos hacerlo bien. Debemos liderar con sabiduría. Aarón asintió, sintiendo la gravedad del momento. No importa lo que pase. Juntos, podemos encontrar una solución. La ciudad de Sorat comenzó a vibrar suavemente, como si estuviera respondiendo a la conexión entre ellos. El cielo brilló con una luz desconocida, y las estrellas parecían más cercanas que nunca. En el laboratorio, los científicos que los observaban con asombro notaron que la energía comenzaba a estabilizarse. La creación de una nueva fuente de poder, más limpia y eficiente, parecía ser una realidad, gracias a la fusión de sus fuerzas. De repente, una señal misteriosa llegó desde una galaxia distante, alertando a otras civilizaciones sobre el avance de Sorat. Había quienes temían que la tecnología adquirida por Aarón y Salena pudiera ser demasiado poderosa, mientras que otros deseaban aprender de ellos para mejorar sus propios mundos. Con la determinación en sus corazones, Salena y Aarón decidieron tomar una última medida, utilizarían su energía para crear un consejo intergaláctico, una unión entre especies que permitiría la paz y el progreso para todos los mundos. Hoy comenzamos una nueva era, Aarón, dijo Salena, mirando las estrellas que brillaban con fuerza. Y lo haremos juntos, sin importar los desafíos que nos esperen. Aarón sonrió, su mirada llena de esperanza. El futuro nunca ha sido más brillante. Juntos, crearon una visión compartida de paz y cooperación, sabiendo que su destino estaba entrelazado no solo con el de Sorat, sino con el de todo el universo.